Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estaremos hablando sobre el trastorno bipolar. El doctor Luis Madrid nos estará acompañando, médico psiquiatra, y estamos conectados también con ustedes a través del Instagram Live, a través de @DanielaJ. la cuenta de Madrid Perosa. También estamos por acá. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido. No, gracias a ti, Daniela. Encantado de estar acá y qué importante tener esta ventana para dar la información a pacientes y familiares que muchas veces no saben que tienen esta condición o si la tienen no saben cómo manejarla, ¿no? Así es. Hablemos del trastorno bipolar. A veces decimos cambios bruscos en la reacción o la personalidad de alguien, pero realmente está la definición real del trastorno bipolar Sí. y cómo diferenciarlo, porque a veces escuchamos con mucha frecuencia decirle a alguna otra persona si eres bipolar o qué bipolar es esta persona. Claro, lo que sucede es que habitualmente se ha utilizado con muchísima frecuencia términos psicológicos o psiquiátricos para insultar, para ofender o para estigmatizar a algunas personas, Sí. ¿no? Ahora, el trastorno bipolar, fíjate que no tiene nada que ver con la personalidad. Básicamente se sustenta en el estado del ánimo, que es una función vital como el sueño, la alimentación, la respiración, la temperatura corporal. El estado de ánimo tiene un sistema que regula, pues, de manera que nosotros fluctuamos, las personas que no tienen ninguna condición del estado del ánimo, su ánimo fluctúa habitualmente. Hay días que nos levantamos un poquito mejor, otros días que no nos levantamos tan bien, pero seguimos funcionando, ¿de acuerdo? En el trastorno bipolar, estos límites donde fluctúa el ánimo se pierden y la persona se puede ir hacia arriba, es decir, tiene una euforia, una alegría o una expansión patológica, que es lo que llamamos manía o hipomanía, o irse hacia abajo, hacia una depresión. El término depresión viene porque es una depresión del estado del ánimo. Claro. Entonces la persona cae en un cuadro de depresión, generalmente son muy profundas, son de larga duración y son bastante resistentes al tratamiento. Por eso es importante que sea visto por un especialista psiquiatra, especialista del área de la salud mental, en la parte médica, porque además es una condición médica que necesita una intervención farmacológica, psicoterapéutica, psicoeducativa e inclusive intervención focalizada en la familia. Por supuesto, vamos a invitarles a ustedes a que si tienen preguntas, participen, ya estamos activos. Pero también nuestro equipo de producción ha salido a la calle y vamos a ver cuáles son esas dudas más frecuentes en torno al trastorno bipolar. Buenas tardes, mi nombre es Germán Ochoa. Yo quisiera saber cuáles son las causas del trastorno bipolar. Muy bien, doctor, ¿cuáles son las causas? Bueno, ¿Hay fíjate, causas específicas? las causas son múltiples, fíjate, hay causas genéticas o la heredabilidad genética, tienes que tener la potencialidad. Recordemos que los genes no determinan la enfermedad, sino que te predisponen a que desarrolles la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces vemos que dentro de la familia de un bipolar generalmente hay personas con depresión, con problemas de alcohol, con problemas de irritabilidad, expansividad, etc. Los otros factores tienen que ver con alteración del sistema de neurotransmisión del cerebro. Recordemos que el cerebro es como una gran bola de cables, que los cables son las neuronas, y estos cables se comunican con una sustancia química que se llaman neurotransmisores. Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, sustancia P, glutamato. ¿Qué ocurre? Que en el trastorno bipolar se pierde el control sobre estos neurotransmisores. Entonces, o se dejan de producir y la persona cae en un cuadro de depresión, sobre todo en el lóbulo frontal, o hay un exceso, ¿no? Entonces se enchumba el cerebro de neurotransmisores y entonces cae en un episodio de manía o hipomanía, que es donde hay mucha expansividad y donde hay muchísima desinhibición y la persona está hiperactivada. Muy bien, ya vimos entonces una pregunta relacionada a las causas. Otras causas también, fíjate, Ok. antes que se me olvide, son estresores que pueden precipitar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación amorosa, pérdida temprana de uno de los padres, haber sido víctima de abuso físico, sexual o psicológico en la infancia. Pero por otro lado también sabemos que son personas que procesan muy mal los duelos. Son personas que procesan los duelos y que tienden a acelerarse cuando están en una situación de estrés, ¿de acuerdo? Y por último, sabemos que, por ejemplo, una persona predispuesta, múltiples trasnochos, una persona que se meta varios trasnochos seguidos, puede dispararse el primer episodio maníaco o depresivo, pero también hay algunas sustancias como anabólicos, esteroides anabólicos o sustancias psicoestimulantes o el alcohol que pueden también disparar nuevos episodios, como también el cannabis y sus drogas ilícitas. Muy bien, vamos a ver otra de las preguntas que nos llega de la audiencia. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carlos Alvarado. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales características del trastorno bipolar? ¿Hay algo que nos ayude a diferenciar
a la persona con trastorno bipolar? Sí, fíjate, para responderle a Carlos su pregunta, ¿no? Fíjate, es muy importante saber que la persona tiene fluctuaciones del ánimo que son episódicos, es decir, duran varios días y luego se quitan, ¿de acuerdo? El tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico va dirigido a que esos episodios se reduzcan a la más mínima expresión y que no reaparezcan nuevamente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una manía o una hipomanía? La persona está expansiva, deja de dormir, no es insomnio, disminuye la necesidad de dormir. Hay mucha energía, está hiperactivada, tiene como proyectos megalomaníacos, la persona está muy sociable, muy desinhibida con la parte económica, puede haber incremento del apetito sexual o desinhibición sexual, la persona está, vuelvo y te repito, muy sociable, muy extrovertida, puede tornarse imprudente o impertinente en algunos casos, e inclusive puede tener ideas delirantes, megalomaníacas o alucinaciones auditivas que le dicen que es el Mesías, que es millonario, que tiene mucho dinero. Por otro lado, en la depresión, la depresión bipolar se caracteriza por una depresión inhibida, una depresión apática. Dios está desmotivado, inhibido, le cuesta levantarse de la cama, particularmente en la mañana. La persona está aislada, tiene ideas de culpa, ideas de ruina, ideas de desesperanza, muchas veces surgen ideas de muerte, inclusive ideas de suicidio. Recordemos que la depresión bipolar, a diferencia de la depresión unipolar, tiene mayor riesgo de suicidio, por lo cual debemos tomar medidas lo más pronto posible. También la persona deja de bañarse, deja de arreglarse y deja de asistir o cumplir con sus responsabilidades cotidianas, ¿no? Es bastante particular. Pero lo más importante es que Porque una tiene depresión síntomas de depresión. es una depresión inhibida, apática, con poca energía, a diferencia de la depresión clásica, donde la persona está triste, llora permanentemente, deambula de un lado para otro. En este caso no, el paciente cae en un estado de lo que llamamos pesadez plumbia. El paciente cae en cama prácticamente. Y por último, para cerrar, también se puede presentar estados mixtos o episodios mixtos, que la persona está acelerada y deprimida simultáneamente. Por ejemplo, tener un ánimo muy deprimido, ¿ok? Pero el pensamiento está sumamente acelerado, que es lo que llamamos taquipsiquia y tener fuga de ideas. O, por ejemplo, estar muy deprimido y eventualmente tener activada la parte sexual o activadas las compras compulsivas o impulsivas. Hay gente que está deprimida y empieza a comprar en línea, por ejemplo, de manera impulsiva. ¿Ok? Perfecto. O se desinhibe socialmente en algunos casos. Eso es lo que llamamos episodios mixtos, que también lo podemos ver. Vamos a ver nuestro equipo si tiene otra pregunta para ayudar a responderle a la audiencia. Hola, mi nombre es Levi Galindo y quería saludar al doctor Luis Madrid y aprovechar la oportunidad para preguntarle cuáles son los síntomas del trastorno bipolar. Ya vemos algunas Bueno, preguntas relacionadas, pero una vamos a pregunta- reforzar. Claro, vamos a reforzar diciendo que esto es una enfermedad crónica, pero es episódica. Muy Es bien. decir, la persona tiene que tener, para decir que tiene un episodio de manía, de euforia patológica, tiene que tener al menos 7 días consecutivos presentando estos síntomas, sin dormir, hiperactivo, todo lo que hemos descrito. Para tener un episodio de depresión mayor tipo bipolar, tiene que tener al menos 2 semanas consecutivas presentando estos síntomas de depresión inhibida. Y por otro lado, la hipomanía habitualmente son 2, 3, 4 días máximo lo que dura la hipomanía, que es lo que vemos en el trastorno bipolar tipo 2, y que es todo un reto para el médico, para el psiquiatra, para la familia y para el paciente, captar ese pequeño aceleramiento, porque la hipomanía, a diferencia de la manía, apoyando un poco la pregunta que nos hizo este invitado, la hipomanía es más pequeña y de menor duración y a veces es difícil de captar. Entonces el paciente muchas veces es tratado como una depresión clásica porque no logramos detectar ese pequeño aceleramiento. Entonces tener hipomanía por 3, 4 días más unas depresiones muy severas son síntomas que lo caracterizan. Por acá Doris de Mercado nos dice, Doc, con la pandemia aumentó dicha patología. Sí. Hablando de que puede haber un Buena episodio pregunta. que lo detone. Buena pregunta. Todos los trastornos del ánimo, la depresión, el trastorno bipolar, la distimia y los duelos complicados se incrementaron muchísimo con la pandemia. ¿Por qué? Bueno, primero porque hubo muchas pérdidas, la gente perdió Claro. seres queridos, la gente se enfermó, se estresó durante Hubo la encierro, pandemia, se encerraron. aislamiento. Recordemos que durante la convivencia en cuarentena incrementaron los divorcios, las depresiones, la violencia intrafamiliar, todo. No es lo mismo vivir esporádicamente con alguien que vivir 24/7 con alguien, ¿no? Entonces la pandemia nos permitió ver eso. Eso por un lado, ¿no? Entonces los duelos, pero también el estrés que generó tener el contagio o el riesgo de contagiarse.
Por otro lado, también el acceso a los medicamentos. Muchas personas vieron muy limitada el acceso a sus tratamientos, por lo cual recayeron con mucho más frecuencia. Y por último lugar, todos los trastornos del ánimo se incrementaron hasta 4 veces más como un efecto post-COVID, por lo cual tenemos que todavía estar muy pendientes porque todavía estamos bajo efecto de ese coletazo y sabemos que en este momento hay más cuadros de depresión de cualquier tipo, unipolar, bipolar o distimia, las vemos con más frecuencia que antes de la pandemia. Por supuesto, doctor. Vamos a irnos a una pausa. Regreso, seguimos respondiendo preguntas porque a través de redes sociales ya nos han estado llegando. Cómo reconocerlo, si hay alguna característica, por ejemplo. Hay varias inquietudes, interrogantes que siguen apareciendo por acá a través del Instagram Live. Perfecto. Así que recuerde, estamos por @salud_gb, @DanielaJSalas, @MadridPerosa. Así es la Correcto. cuenta de nuestro especialista. Así que a la pausa y volvemos.